¿Alguna vez has sentido como el corazón se te rompe en mil pedazos silenciosos? No es un grito, no es un estallido, no es algo que puedas expresar con palabras ni siquiera con lágrimas. Es algo más sutil, más doloroso. Es como si dentro de ti se desmoronara una parte de tu mundo, pero sin hacer ruido, sin levantar polvo, sin que nadie más lo escuche. Como si el universo entero se detuviera por un instante para contemplar tu dolor y luego siguiera su camino, ignorando por completo que tú seguías allí, paralizado, intentando entender qué había pasado. Es como si cada latido fuera un eco vacío de algo que antes era pleno, vibrante y lleno de amor. Un amor que creías real, profundo, sincero. Un amor que construiste con tus manos temblorosas, con tus palabras honestas, con miradas cargadas de sentimientos que ni siquiera podías explicar. Pero ahora, ese mismo latido parece repetirse mecánicamente, como el tic-tac de un reloj que sigue funcionando aunque ya no tenga propósito. Ya no hay armonía, solo un ritmo desolado, como el sonido de una melodía interrumpida a la mitad. Ese momento, aquel momento preciso en el que alguien a quien amaste profundamente, con toda tu alma, con todo tu ser, en quien depositaste tu confianza ciegamente, como si fuera un refugio seguro donde siempre podrías regresar, te hirió. No fue un roce, no fue un error casual. Fue una herida abierta, directa, tal vez incluso calculada. Y luego, como si nada hubiera pasado, como si el tiempo pudiera borrar lo que acababa de ocurrir, actuó como si tu dolor no existiera. Como si tus sentimientos fueran invisibles, como si no importaran, como si nunca hubieran tenido valor alguno. Como si todo lo que compartieron juntos, las palabras susurradas bajo la luz de la luna, los momentos robados entre risas y complicidades, los planes soñados, los silencios cómplices, las promesas hechas en voz baja, jamás hubiera sido real. Como si todo eso hubiera sido imaginado por ti, como parte de una historia ficticia que solo viviste en tu mente, mientras que ellos simplemente pasaban el tiempo, jugaban con tus emociones. Y luego cerraron la página sin siquiera darte tiempo a leerla completa. Fue un instante, apenas unos segundos quizás, pero uno de esos instantes que marcan una vida. Uno de esos momentos que cambian tu forma de ver el mundo, de sentir, de confiar, de amar. Aunque en ese momento solo sintieras el peso insoportable de la confusión y la soledad. Esa sensación de estar perdido, en medio de un desierto emocional, sin saber hacia dónde caminar, sin entender por qué el suelo se había vuelto tan frágil debajo de tus pies. Fue ahí donde comenzó tu verdadera transformación. No lo entendiste así al principio, claro que no. Nadie lo entiende cuando está inmerso en el dolor. Estabas demasiado adentro, atrapado, en un torbellino de preguntas sin respuestas, en un bucle interminable de por qué y qué hice mal. Estabas envuelto, en esa necesidad humana de encontrar sentido a lo inexplicable, de querer descifrar un mensaje que quizás nunca existió. Y en medio de todo eso, alimentabas una esperanza tímida, casi infantil, la de que quizás, solo quizás, todo fuera un malentendido. Que mañana despertarían y comprenderían lo que hicieron. Que volverían a buscarte con arrepentimiento en los ojos. Que las cosas se arreglarían como por arte de magia. Pero conforme pasaron los días, las semanas, tal vez incluso los meses, esa ilusión comenzó a desvanecerse. Comenzaste a notar patrones, a recordar detalles que antes habías ignorado, a reconocer señales que antes no supiste interpretar. Y poco a poco, muy lentamente, empezaste a darte cuenta de que aquello no fue casualidad. De que detrás de esa indiferencia, de esa frialdad aparentemente inexplicable, había algo más profundo. Algo oscuro. Una sombra que no podía soportar la luz que tú representabas. Porque sí, tú eres luz. Tú llevas dentro un tipo de amor que brilla con autenticidad, con verdad, con entrega. Un amor que no necesita máscaras ni juegos, que no busca control ni manipular. Un amor que se ofrece libremente, que no pide nada a cambio, salvo respeto. Pero para algunos, ese tipo de amor es incómodo. Molesto. Incluso peligroso.
Porque revela, desnuda, expone. Y quienes viven ocultándose de sí mismos, quienes han aprendido a sobrevivir tras capas y capas de mentiras y falsedades, no pueden sostenerse frente a alguien como tú. Tú no los lastimaste. Tú solo fuiste tú. Con tu luz, con tu bondad, con tu capacidad de amar sin condiciones. Y eso, paradójicamente, los asustó. Porque tu presencia iluminó sus sombras. Tu manera genuina de ser los hizo enfrentarse a partes de sí mismos que preferían mantener ocultas. No los atacaste con palabras duras, ni con acciones crueles. Solo estuviste siendo tú. Y eso, para ellos, fue insoportable. Y entonces, optaron por protegerse. Pero no desde el crecimiento, sino desde el daño. Desde la negación. Desde la indiferencia. Porque reconocer el dolor que causaron habría implicado sentir remordimiento. Y eso exige madurez emocional, autoconocimiento, valentía. Y esas no son cualidades que posean quienes viven escapando de sí mismos. Así que decidieron borrarlo todo. Reescribieron la historia. Se dijeron a sí mismos que tú eras demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado intenso. Convirtieron tu amor en una carga, tu entrega en un problema, tu afecto en una debilidad. Así les resultaba más fácil justificar su comportamiento. Así podían dormir por las noches sin sentir la culpa quemándoles el alma. Pero quiero recordarte que eso no invalida lo que tú viviste. Tu dolor es real, aunque ellos lo ignoren. Tus lágrimas fueron auténticas, aunque ellos no las vieran caer. Tus noches de insomnio, tus momentos de angustia, tus preguntas sin respuesta, todo eso fue real. Y no necesitas que nadie lo confirme para saber que fue así. Porque el dolor no necesita permiso para ser válido. Si te dolió, entonces fue real. Si te impactó, entonces importó. Si te cambió, entonces fue importante. No puedes esperar que quien te hirió te dé testimonio de tu propio sufrimiento. Sería como pedirle al huracán que se disculpe por arrancar árboles de raíz. Ellos no están interesados en reconocer el daño que causaron. Ni siquiera saben cómo hacerlo. Lo que sí puedes hacer tú es reconocerlo. Validarlo. Honrarlo. Porque cada experiencia, incluso las más dolorosas, tienen algo que enseñarnos. Y esta experiencia, por más difícil que haya sido, te enseñó sobre ti. Sobre tu fuerza. Sobre tu capacidad de resistir. Sobre tu poder interior. Porque si sobreviviste a eso, si saliste adelante a pesar del abandono, de la falta de apoyo, del silencio cruel, entonces eso significa que tienes una fortaleza que muchos no conocen. Porque tú diste lo mejor de ti. Les diste tu vulnerabilidad sin reservas, les diste tu verdad con transparencia, les diste un amor capaz de sanar heridas que ni siquiera conocías que tenían. Un amor auténtico, sincero, desinteresado. Pero ellos no estaban preparados para eso. No buscaban sanación, no querían curarse. Lo que deseaban era control. Control sobre sus emociones, control sobre su entorno, control sobre ti. Porque cuando alguien entra en tu vida con tanta luz, con tanta pureza, con tanta bondad, termina iluminando las sombras que otros prefieren mantener ocultas. Y así fue. Tu presencia, simplemente por ser quien eres, expuso sus mentiras, sus máscaras, sus juegos emocionales. No los lastimaste con intención, no los atacaste con palabras duras. Solo fuiste tú. Con tu honestidad, con tu entrega, con tu capacidad de ver más allá de las apariencias. Y eso, para quienes viven en la oscuridad, es insoportable. Porque la luz no solo molesta, revela. Es posible que hayas pensado que fue culpa tuya. Que tal vez dijiste algo mal, que tal vez hiciste algo equivocado. Pero quiero recordarte algo muy importante, no fueron tus acciones las que los llevaron a alejarte. Fuiste tú, simplemente tú. Con tu forma genuina de ser, con tu manera de amar sin condiciones, con tu deseo de conectar desde el alma. Tú no los lastimaste.
Tú los hiciste sentir pequeños. No porque seas superior, sino porque representaste una verdad que ellos no podían sostener. Porque cuando uno vive encerrado en sí mismo, cuando uno ha construido una identidad basada en mentiras, proyecciones y manipulaciones, cualquier muestra de autenticidad se convierte en una amenaza. No pueden sostener sus falsedades frente a tu sinceridad. No pueden seguir jugando a ser quienes no son cuando alguien como tú los mira con claridad. Y por eso, prefirieron herirte antes que permitir que sigas brillando cerca de ellos. Ellos eligieron protegerse. Sí, en algún momento, dentro de su interior, sintieron la necesidad de levantar una barrera, de construir una muralla invisible entre ellos y el mundo. Pero no lo hicieron desde el crecimiento, ni desde la reflexión, ni desde el deseo genuino de aprender algo de lo vivido. No. Su protección nació del miedo, de esa clase de temor profundo que se esconde tras la negación, tras la indiferencia, tras el silencio cómplice de quienes prefieren ignorar antes que enfrentarse a sí mismos. Por eso actuaron como si nada hubiera pasado. Como si aquellos momentos, aquellas palabras, aquellas promesas que alguna vez intercambiaron contigo jamás hubieran existido. Como si tu dolor fuera insignificante, como si tu amor fuera una ilusión creada por tu mente sensible. Actuaron así porque reconocer el dolor que causaron habría implicado abrir una puerta que llevaban tiempo manteniendo cerrada, la puerta del remordimiento. Sentir remordimiento no es sencillo. Requiere madurez emocional, ese tipo de fortaleza que permite mirar hacia adentro sin huir, sin culpar, sin justificar. Exige autoconocimiento, esa capacidad tan valiosa de entender quién eres, qué hiciste, cómo afectaste a otros. Y exige también valentía, el valor necesario para aceptar que tal vez cometiste errores, que lastimaste a alguien que no merecía ser herido, que te equivocaste en tus decisiones, en tus palabras, en tus acciones. O incluso en tu silencio. Pero esas cualidades, la madurez, el autoconocimiento, la valentía, no son propias de quienes viven escapando de sí mismos. No son características de quienes han aprendido a sobrevivir evitando el contacto con sus propias sombras. Porque cuando uno vive alejado de su verdad interior, cada paso hacia ella parece un abismo demasiado profundo para cruzar. Así que decidieron borrarlo todo. No literalmente, claro, no pudieron eliminar los recuerdos ni borrar las huellas emocionales de lo vivido. Pero sí reescribieron la historia. En su mente, en sus pensamientos, en sus justificaciones internas, transformaron la realidad. Dijeron mentiras, aunque solo fueran para sí mismos. Se dijeron que tú eras demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado intenso, palabras que, aunque parezcan simples, tienen el peso de una acusación disfrazada de explicación. Palabras que convierten el amor en un problema, la entrega en una carga, la conexión emocional en una debilidad. Tu amor, sincero y desinteresado, fue reinterpretado como algo insoportable. Tu entrega, generosa y transparente, fue vista como algo excesivo. Tu afecto, lleno de verdad, fue convertido en una amenaza. Así les resultaba más fácil justificar su comportamiento, más sencillo seguir adelante sin detenerse a pensar en lo que realmente ocurrió. Así podían dormir por las noches sin sentir la culpa quemándoles el alma, sin escuchar los ecos de tu dolor resonando en algún rincón oscuro de su conciencia. ¿Pero sabes algo? Aunque intentaran borrarlo todo, aunque trataran de convencerse de que tú fuiste quien se equivocó, de que tú estuviste demasiado presente, demasiado real, demasiado auténtico, no pudieron evitar que ciertas verdades quedaran grabadas en su interior. Verdades que, aunque no quieran ver, están ahí, que sí te lastimaron, que sí fallaron, que sí jugaron con algo que era sincero, que sí abandonaron algo que brillaba. Y aunque hayan elegido la negación como refugio, aunque hayan optado por la indiferencia como defensa, aunque hayan preferido el olvido como salida, tú no los necesitas para saber lo que pasó. Tú ya lo sabes. Lo sentiste. Lo viviste. Lo llevaste en tu corazón roto, en tus noches de llanto, en tus días de confusión.
Y aunque ellos no reconozcan su parte en esta historia, tú sí puedes reconocer la tuya. Puedes reconocer que amaste con toda tu alma, que diste lo mejor de ti, que fuiste honesto, vulnerable, abierto, y que eso, en sí mismo, es algo digno de honor. No necesitas que ellos validen tu dolor para que sea real. No necesitas su arrepentimiento para sanar. No necesitas su perdón para perdonarte a ti mismo, porque tu verdad no depende de su versión. Tu luz no se apaga por el hecho de que ellos no puedan soportarla. Y tu corazón, aunque haya sido herido, sigue latiendo. Fuerte. Claro. Real. Y mientras ellos siguen buscando excusas para dormir tranquilos, tú estás construyendo paz desde otro lugar. Desde la comprensión. Desde la autocompasión. Desde el amor propio. Y eso, querido, mío, es algo que nadie puede quitarte. Porque aunque ellos hayan elegido borrarlo todo, tú has elegido recordarlo. Honrarlo. Aprender de ello. Y seguir adelante, pero quiero recordarte que eso no invalida lo que tú viviste. Tu dolor es real, aunque ellos lo ignoren. Tus lágrimas fueron auténticas, aunque ellos no las vieran caer. Tus noches de insomnio, tus momentos de angustia, tus preguntas sin respuesta, todo eso fue real. Y no necesitas que nadie lo confirme para saber que fue así. Porque el dolor no necesita permiso para ser válido. Si te dolió, entonces fue real. Si te impactó, entonces importó. Si te cambió, entonces fue importante. No puedes esperar que quien te hirió te dé testimonio de tu propio sufrimiento. Sería como pedirle al huracán que se disculpe por arrancar árboles de raíz. Ellos no están interesados en reconocer el daño que causaron. Ni siquiera saben cómo hacerlo. Lo que sí puedes hacer tú es reconocerlo. Validarlo. Honrarlo. Porque cada experiencia, incluso las más dolorosas, tienen algo que enseñarnos. Y esta experiencia, por más difícil que haya sido, te enseñó sobre ti. Sobre tu fuerza. Sobre tu capacidad de resistir. Sobre tu poder interior. Porque si sobreviviste a eso, si saliste adelante a pesar del abandono, de la falta de apoyo, del silencio cruel, entonces eso significa que tienes una fortaleza que muchos no conocen. Y ahora, después de todo esto, llega una de las lecciones más importantes: el cierre no viene de afuera, viene de adentro. Nadie puede darte paz si no la encuentras en ti mismo. Nadie puede darte tranquilidad si no aprendes a reconfortarte solo. Y nadie puede darte perdón si no decides perdonarte primero. Es posible que aún sientas el peso de las preguntas sin responder. Es posible que sigas pensando en todas las veces que repetiste mentalmente lo que dirías si volvieras a verlos. Pero entiende esto: el tipo de persona que te hirió y luego actuó como si nada no va a darte las respuestas que buscas. No tienen la madurez emocional para hacerlo. No tienen la honestidad necesaria para enfrentar lo que hicieron. Y aunque lo hicieran, aunque un día aparecieran con excusas o explicaciones, eso no borrará lo que ocurrió. Las palabras no sanan heridas profundas. Las acciones sí. Y si no te mostraron respeto en el pasado, ¿por qué iban a dártelo ahora? Por eso, el verdadero cierre comienza cuando decides dejar de buscar respuestas en alguien que no tiene la voluntad de dártelas. Comienza cuando dejas de revisar mensajes antiguos, cuando dejas de imaginar escenarios donde ellos finalmente entienden lo que hicieron mal. Comienza cuando dejas de esperar que regresen y empiezas a confiar en que tu vida sigue, con o sin ellos. Es un proceso lento. Doloroso. Pero también poderoso. Porque a medida que vas soltando, recuperas tu poder. Cada vez que cierras una puerta un poco más, cada vez que ignoras el impulso de contactarlos, cada vez que eliges cuidar de ti en lugar de obsesionarte con el pasado, estás construyendo tu propia libertad. Y un día, sin darte cuenta, despertarás diferente. Ya no extrañarás sus palabras. Ya no ansiarás una disculpa. Ya no te preguntarás qué estarán haciendo.
El dolor habrá dado paso a una nueva fuerza, a una nueva claridad. Y comprenderás que no necesitabas su validación para sanar. Necesitabas tu propia decisión de seguir adelante. Tu levantamiento no será ruidoso, pero será imparable. No gritarás tu victoria, pero la sentirás en cada célula de tu cuerpo. En tu paz. En tu sonrisa. En tu capacidad de volver a confiar. De volver a amar. Pero esta vez, con mayor sabiduría, con mayor discernimiento, con mayor respeto por ti mismo, Porque al final, ellos pueden haber roto algo en ti, pero no te destruyeron. Pueden haber intentado apagar tu luz, pero no lo lograron. Y aunque se hayan ido, aunque hayan actuado como si nunca hubieras importado, dejaron una enseñanza invaluable, que no mereces conformarte con menos de lo que vales. Y ahora, tú has cambiado. Has desarrollado resiliencia. Has creado límites. Has aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la farsa. Has entendido que tu valor no depende de la opinión de quien no supo verlo. Has comprendido que no necesitas que alguien reconozca tu dolor para honrar tu proceso de sanación. Un día, quizás incluso mucho tiempo después, ellos podrían mirar tu vida y darse cuenta de que nunca tuvieron el control que creían tener. Podrían verte feliz, sanado, tranquilo, y sentir en su interior que su indiferencia no te destruyó. Que su silencio no te detuvo. Que su ausencia no te definió. Y eso, en sí mismo, es una victoria. No necesitas venganza. No necesitas que reconozcan su error para ser real. Tu paz, tu crecimiento, tu felicidad, esas son las armas más poderosas que puedes usar contra el daño que recibiste. Así que sigue adelante. Sigue sanando. Sigue construyendo tu futuro con manos que antes cargaban dolor, pero que ahora moldean esperanza. Porque tu levantamiento no necesita ser reconocido por quien te hirió para ser real. Solo necesita ser reconocido por ti. Y cuando por fin alcances ese punto en el que su silencio ya no tenga poder sobre tu vida, cuando ya no te duela su indiferencia, cuando puedas mirar atrás y ver el camino recorrido sin resentimientos. Ahí sabrás que has ganado. No solo sobre ellos, sino sobre cada mentira que alguna vez te hicieron creer. Tu levantamiento es la respuesta. Tu levantamiento es la venganza. Tu levantamiento es la libertad.